Moral. Durante las 3 décadas pasadas, la Iglesia ha estado en los titulares noticiosos, debido a las tragedias ocurridas dentro de sus muros. Los fracasos de líderes que habían logrado prominencia demostraron que sus vidas no estaban de acuerdo con el mensaje de cambio de vida que predicaban. Aun cuando los medios noticiosos se complacen en este tipo de historias, hay un sentido inherente, aun entre los que están alejados de Dios, de que los fracasos ministeriales no están bien y que no debieran ocurrir. Mientras muchos profesionales trabajan bajo un código de conducta que aceptan, nadie está bajo la norma a la cual debe adherirse una persona en el ministerio. Las personas que están a punto de expresar su interés en Dios, o que sienten el llamado de Dios sobre su vida, se unen al impacto y desilusión que surge cuando otro ministro conocido fracasa. En efecto, lo que realmente está cambiando es el nivel del impacto. El número de fracasos se mantiene, dejando la preocupación de que los otros ministros no aprenden de los errores de sus pares que han errado. La mayoría de los cristianos entiende la realidad angustiosa de que toda una vida de buenas acciones puede arruinarse por un fin de semana de estupidez. El pueblo de Dios, a todo nivel de servicio, debiera estar consciente de estos testimonios de titubeo, de la manera en que los fracasos pueden confundir a los que están buscando. Los cristianos que no permanecen alerta podrían causar que los recién convertidos fallaran. Cuanto más un ministro a quien se le ha confiado que dirige el encargo de demostrar la vida de Dios delante de la congregación y de la comunidad. Cuando un ministro fracasa, el fracaso puede esparcirse exponencialmente. Lo bueno que puede haber hecho, se puede deshacer en un momento, dejando un trágico vacío donde ese líder una vez edificó una significativa influencia. Esta tragedia se desarrolla debido a una decisión o dos que dieron paso a unas pocas docenas más que por último cruzaron la línea que el ministro había prometido nunca cruzar. ¿Dónde comienza el fracaso moral? ¿Cómo podemos detenerlo? ¿Y cómo puede un cristiano recuperarse cuando no se detuvo? Estas son algunas de las preguntas que exploraremos en este capítulo, preguntas que cada ministro debiera estar preparado para contestar. Lección 13.1 Grietas en la integridad. Objetivos. 13.11 Describir las mejores estrategias para evitar los fracasos morales. 13.12 Indicar estrategias para mantener la pureza espiritual y sexual. 13.13 Examinar las consecuencias del fracaso moral. Lección 13.2 Restauración. Objetivos. 13.21 Sugerir la conducta ideal para los que están alrededor de un ministro que ha caído. 13.22 Bosquejar un plan para la restauración. Grietas en la integridad. Yo estaba parado en la esquina, esperando que me recogieran para ir a casa, sintiéndome un poco enojado por la tardanza, y pensando en todas las cosas importantes que hubiera podido hacer en ese tiempo. Una pequeña y hermosa mariposa se posó en mi zapato. Ese contacto llamó mi atención y me alejó de mi frustración. Me recordó del principio que envuelve el efecto de la mariposa, el cual dice que un cambio pequeño en cualquier parte de un sistema complejo puede tener un efecto grande en cualquier parte. El término efecto de mariposa postula que el movimiento de las alas de una mariposa en Brasil podría levantar un tornado en Texas. La teoría esencial es que una cosa lleva a otra, y esta última a otra. Así, no hay ningún movimiento secundario en el universo de Dios o en nuestra vida. Mientras consideraba esta implicación, vi el carro de mi esposa, que doblaba la esquina. Mi ceño se convirtió en una sonrisa, acompañado de abrazos y besos. Esa pequeña mariposa cambió mi estado de ánimo. Cuando mi esposa comenzó a disculparse por hacerme esperar, le guiñé un ojo, le conté de mi tiempo maravilloso con el Creador. Todos encontramos experiencias aparentemente insignificantes en nuestra vida diaria, pero esos momentos tienen el potencial de cambiar nuestra vida y a los que nos rodean, por la eternidad. Como el principio del efecto de la mariposa, el camino de los fracasos morales se inicia con cosas pequeñas. ¿Qué clase de mala conducta tiene más que ver con la idea del fracaso moral? El fracaso moral es un término que se usa con mayor frecuencia para asuntos de mala conducta sexual o financiera. En realidad, el término puede aplicarse a cualquier fracaso de nuestra ética y valores morales. La falta de honestidad es la raíz de cada fracaso moral. A menudo se inicia, no con las mentiras que decimos a otros, sino con las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Estoy tan cansado que merezco un poco de diversión. Solo me tomará un par de horas para ir a ver esa película riesgosa. Es solo algo de entretenimiento. Oh, no importa en realidad. Trabajo duro. Debería poder usar mi dinero de la manera que quiero. Si no fuera un buen orador, la ofrenda no sería tan buena. El fracaso moral siempre empieza con pequeñas fisuras en la integridad de la persona. Describir las mejores estrategias para evitar los fracasos morales. Los ministros debieran adherirse a una alta norma de valores morales. Poner por escrito su propio código de ética es una estrategia personal para mantener la integridad profesional. Usted puede tomar decisiones claras ahora, que le ayudarán cuando en el futuro enfrente decisiones morales. Mantener su integridad significa que usted guarda su corazón y su mente, para mantenerlos sanos, sin división y enteros.
El primer paso consiste en construir cercas con cuidado. El segundo paso es mantener firmes esas cercas. Si los muros de defensa que le protegen caen por falta de reparaciones, usted se expone a un riesgo. Una comparación de las vidas de José y de David es una buena lección. Repase las historias que se encuentran en Génesis 39 y 2 Samuel 11. Estudie las decisiones que hizo José. Los siguientes párrafos contienen lo que aprendí de estos pasajes. Corra ahora. No pierda el tiempo esperando a ver si sus sospechas son ciertas. No lo piense dos veces preguntándose si está leyendo la situación. Solo corra. Demore la autocomplacencia. David olvidó la importancia de esperar, y su deseo de tener satisfacción inmediata fue lo que le derrotó. Aprenda a decir no. Evite lo secreto. Es veneno para su sistema. La tentación se alimenta de lo secreto, del engaño y de la negación. No haga nada que no quisiera compartir con su cónyuge o con su mejor amigo. No se preste a engaños. El engaño debe romperse porque es la base de la tentación sexual. Satanás es el padre de mentiras y el engañador. Él bombardea al hombre con mentiras acerca de su capacidad de controlar las hormonas y de aprovechar los antojos de las mujeres para consuelo y apoyo. Es muy necesario resistir. Decida rechazar la mentira para no enfrentar la tentación. Rechace las fantasías sexuales indebidas. Resista los pensamientos persistentes acerca del placer sexual aparte del matrimonio. Decida dirigir sus pensamientos a las cosas sanas. No sueñe despierto. También, un área de preocupación creciente es la Internet, con su fácil acceso a la pornografía. La pornografía lleva sus pensamientos a situaciones que no son sanas. Esto alimenta las ilusiones y las mentiras. Crea un entendimiento falso del don de Dios que es la sexualidad para la humanidad. La pornografía degrada tanto a la mujer como al hombre. Hay un área creciente de investigación respecto de los cambios que hace la mente de un individuo que le conducen a la adicción. Dios no es el único que sabe cuando alguien abre una página pornográfica de la Internet. La tecnología está tan avanzada que guarda la información de las páginas que se han visitado. Los creadores de páginas de la Internet saben todo lo que sucede en las páginas que ellos administran. Nada que se hace en la Internet es secreto. Si esta área es algo que le preocupa, deténgase ahora y pida ayuda. Un número de ayuda para los ministros ha sido establecida por las Asambleas de Dios, 800-867, 4011. Tenga cuidado con la adulación, el coqueteo, el comportamiento provocativo. Evite conversaciones que revelan intimidades que le pertenecen solo a su cónyuge. El coqueteo es adulación con intención seductora. Los proverbios advierten contra la adulación y la seducción. Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos, y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, pues mi hermana, y a la inteligencia, llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena, y de la extraña que ablanda sus palabras. Proverbios 7:1-5. Vestida para seducir. Querido amigo, haz lo que te digo, atesora mis cautelosas instrucciones. Haz lo que digo y vivirás bien. Mi enseñanza es tan preciosa como la vista de tus ojos. Guárdala. Escríbela en el dorso de tus manos, grábala en las cámaras de tu corazón. Habla a la sabiduría como a una hermana. Trata a la inteligencia como a tu compañera. Ellas estarán contigo para repeler a la tentadora, la que habla suave, la seductora de lengua almibarada. Proverbios 7:1-5, traducido de la Biblia el mensaje en inglés. ¿Cuál es el primer lugar que se debe defender? Establezca lugares de seguridad. El primer tesoro que debe protegerse es su matrimonio. Proteja su matrimonio. Si debe visitar o aconsejar a alguien del sexo opuesto, lleve a su cónyuge consigo, o haga arreglos para que alguien más esté en la oficina y mantenga la puerta abierta. Sea muy cuidadoso en tocar. Sus intenciones pueden ser puras, pero pueden ser malinterpretadas y llevar a la otra persona a que empiece a coquetear. Cuando usted dé un elogio, hágalo de manera impersonal. Por ejemplo, diga, ese es un traje bonito, y no diga, usted se ve muy bien en ese traje. Asegure a su cónyuge que es la única persona a quien ama. Dígalo repetidas veces. Vívalo en sus acciones. No lleve los asuntos de la iglesia a su casa. Proteja a su cónyuge y nunca aproveche de las risitas que puede obtener a expensas de él o ella. Encuentre maneras de escape. La manera de escaparse siempre se le provee. Siempre hay una ventana. Aprenda a estar alerta de las cosas que pueden atacar su vulnerabilidad. Es cuando no ha tenido nada más que críticas. O es al final de un día fatigoso. Está recordando a otra persona que no es su cónyuge.
A continuación hay varios pasajes de las Escrituras, acerca de huir de la tentación. Dado el valor que estos pasajes tienen para nosotros, vale la pena incluirlos en este capítulo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10 y 13. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4 y 22, 24. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas, con la carne, a la ley, del pecado. Romanos 7 y 17, 25. Pero necesito algo más. Porque si conozco la ley pero aún así no puedo guardarla, y si el poder del pecado que está en mí sigue saboteando mis mejores intenciones. Obviamente necesito ayuda. Me doy cuenta que no tengo lo que se necesita. Puedo desearlo, pero no puedo hacerlo. Decido hacer el bien, pero realmente no lo hago. Decido no hacer lo malo, pero lo hago de todas maneras. Mis decisiones, tal como son, no resultan en acciones. Algo malo ha ocurrido dentro de mí, cada vez me arrebata lo mejor que tengo. Sucede tan regularmente que es predecible. En el momento en que decido hacer lo bueno, el pecado se hace presente para hacerme tropezar. Verdaderamente me deleito en los mandamientos de Dios, pero es muy obvio que no todo mi ser está de acuerdo con ese deleite. Partes de mí se revelan secretamente, y precisamente cuando menos lo espero, se apoderan del control. He probado todo y nada resulta. Estoy al final de la cuerda. ¿No hay nadie que pueda ayudarme? ¿No es esa la verdadera pregunta? La respuesta, gracias a Dios, es que Jesucristo puede ayudarme y realmente lo hace. Él obró para arreglar las cosas en esta vida de contradicciones, donde deseo servir a Dios con todo mi corazón y mi mente, pero estoy tironeado por la influencia del pecado para hacer algo totalmente diferente. Romanos 7 y 18, 25, traducido de la Biblia el mensaje en inglés. Si sabemos que tenemos una cita para decirle a otra persona lo que hemos hecho, un amigo responsable, esto debe ayudarnos a mantener nuestro compromiso de altas normas. La Biblia el mensaje comunica claramente la relación entre la pureza espiritual y sexual. Indicar estrategias para mantener la pureza espiritual y sexual. Ustedes también conocen muy bien el siguiente mandamiento: no te acuestes con el cónyuge de otro. Pero no crean que han conservado su virtud simplemente por no ir a la cama. Su corazón puede estar corrompido por la lujuria mucho más rápidamente que su cuerpo. Esas miradas impúdicas que piensan que nadie las ha notado, también corrompen. No pretendamos que esto es más fácil de lo que realmente es. Si desean vivir una vida moralmente pura, aquí está lo que tienen que hacer: tienen que cegar su ojo derecho en el momento en que lo sorprendan en una mirada lasciva. Tienen que escoger entre vivir con un ojo, o ser arrojados a un montón de basura moral. Y tienen que cortar su mano derecha en el momento en que se alzó en forma amenazante. Mejor es un muñón sangrante antes que todo tu ser sea descartado para mejor en el basural. Mateo 5 y 27, 30, traducido del inglés. ¿Cuál de las 10 pautas cree que es más importante para su propia vida? ¿Por qué? No podría decirse en mejor forma. Debe considerar el riesgo del fracaso moral en el ministerio. Tómelo con seriedad y disciplínese para estar alerta. Recuerde estas pautas. 1. Reconozca su vulnerabilidad. 2. Cuide su corazón. 3. Cuide su mente. 4. Cuide su matrimonio. 5. Cuide el monitor de su computadora. 6. Cuide su ministerio. 7. Cuide su salud. 8. Reconozca y obedezca las señales de advertencia. 9. Manténgase responsable hacia los demás. 10. Repase regularmente las consecuencias. Examinar las consecuencias del fracaso moral. Considere este escenario muy realista. El sol se había puesto hacía varias horas cuando el joven pastor llegó a casa, pero no había ninguna luz encendida en la casa. Cuando penetró en la densa oscuridad, sintió otra oleada de desesperación. Su mundo se estaba derrumbando alrededor de él.
La reunión de la junta oficial había sido fea, pero él había estado antes en reuniones difíciles, con la junta y siempre había llegado a casa a una familia que le amaba, llegaba a risas y juegos. Pero esta vez todos se habían ido. Su esposa había empacado esa mañana y se había ido a casa de sus padres. Había dejado una nota, diciéndole que llamara a la escuela, para informarles que Sara y David no regresarían a clases. Su familia se había ido. Su iglesia le había despedido. Se sentó en la oscuridad y lloró. Esta historia ha ocurrido muchas veces. Las consecuencias van más allá de la angustia personal. Consideremos la caída del rey David. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor, en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, no se apartará jamás de tu casa, la espada, por cuanto menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. 2 Samuel 12 y 7, 10. ¿Por qué falló David al considerar las consecuencias de sus acciones, cuando escogió pecar con Betsabé? Cuando repasamos la historia en 2 Samuel 12, nos enfrentamos con la magnitud de las consecuencias del fracaso moral de David. ¿Qué hubiera pasado si David se hubiera detenido a considerar las consecuencias de sus acciones? A continuación hay una lista de las consecuencias que le enfrentó por fracasar en considerar el costo de su fracaso moral. 1. David perdió su propio respeto. 2. La reputación de David fue opacada. 3. Él desilusionó a Dios. 4. David se desesperó para poder cubrir sus pecados. El pecado le llevó a más pecado. 5. Urías fue asesinado. David se constituyó en asesino. 6. A Betsabé la llevaron al palacio del rey como una viuda embarazada. Sería difícil imaginar la angustia causada por las acciones de David. 7. El profeta Natán, el líder religioso de esos tiempos, confrontó a David. 8. La casa de David se dividió. 9. David dio a los enemigos de Dios una razón para despreciar al Señor. 10. La vergüenza y el sufrimiento llegaron a la casa y al reino de David. 11. La sufrición pública cuando su hijo rebelde Absalón se llegó públicamente a las esposas y concubinas de su padre, para demostrar su rebelión a toda la nación. 2 Samuel 16 y 20, 22. Dios dijo que la espada no se apartaría de la familia de David. Dios levantaría la adversidad contra David desde dentro de su familia. Como un ejercicio para recordarle de esta realidad, le recomiendo muy encarecidamente que haga una lista de 20 consecuencias que usted podría enfrentar en un caso de fracaso moral. Esto no es cosa fácil, lo sé. Pero cuando aplique el principio del efecto de la mariposa, las consecuencias pueden ir más allá de su propio mundo. Sus decisiones afectan a su cónyuge, a sus hijos, a sus parientes, a sus padres, a sus abuelos, familiares y amigos. Sus decisiones pueden causar efectos en la vida de un misionero que está alcanzando a los perdidos, a miles de millas de su hogar. Restauración. Digamos del fracaso de algún otro, en el ministerio, o de que suframos un fracaso moral dentro de nuestro propio círculo de compañeros de trabajo. Ofrezco estas estrategias para el proceso, el manejo de las duras noticias de un fracaso espiritual. Sugerir la conducta ideal para los que están alrededor de un ministro que ha caído. Mantenga su balance. La situación puede darle una buena razón para sentir pánico, pero ponga en perspectiva lo que escucha y sabe. Una parte real y transparente de la vida es descubrir que las personas no son perfectas. Ponga su propio sentido de decoro y rectitud en el centro de la situación. Este problema es algo que puede y debe ser tratado con justicia por otros siervos de Dios cuyo papel es asegurar que la fidelidad moral no sea comprometida. ¿Qué debiera hacer cuando escucha que otro ministro ha fracasado moralmente? De lo que se descubra vendrá la corrección de los asuntos revelados. Como cristianos, tenemos un sentido básico de que la integridad y la honestidad son valores que debieran gobernar las decisiones. La deshonestidad nunca debiera, nunca, vencer a la honestidad. Las palabras de Proverbios 11 y 1, el peso falso, es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El liderazgo tiene ahora la oportunidad de tratar el problema. Las buenas personas que están en puestos de liderazgo son un don en tiempos de crisis. Su valor no debe ser subestimado. Ellos necesitan el apoyo, la libertad para hacer su trabajo de reconciliación. Ahora es la congregación la que tiene oportunidad de probar su madurez y fuerza. La enseñanza bíblica del ministerio del cuerpo tal vez nunca sea más importante en su aplicación práctica que en tiempos como estos, de problemas dentro del cuerpo.
Usted tendrá muchas oportunidades para sobrellevar los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2, para así cumplir la ley de Cristo. Pero Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo primero que tal vez venga a la mente, sea la acusación, la ira de asegurarse que la persona sorprendida en falta reciba su merecido. Cuando hemos sido traicionados y manipulados, y se ha pecado en contra nuestra, es posible que no sintamos misericordia con el acusado. Sin embargo, el principio de restauración es bíblico y apropiado. El principio cristiano de llevar las cargas de otros es, también bíblico, como igualmente el centro de nuestra fe. Cuando el pecado lleva al dolor, y de ahí al arrepentimiento para luego solicitar perdón, resta una gran responsabilidad en aquellos que hemos sido llamados a restaurar al hermano o hermana que haya caído. Mantenga el control y una apropiada perspectiva de la sospecha que las personas no están haciendo lo suficiente para corregir los errores. Podemos pensar que los restauradores no están siendo tan cuidadosos como lo seríamos nosotros, o que no están aplicando el juicio justo por el pecado. Debiéramos mantener estos sentimientos para nosotros mismos. Nuestra tendencia natural cuando estos sentimientos de deshonestidad y traición se revelan es imaginar inmediatamente que otras áreas de la vida de esa persona también están llenas de pecado y traición. Este pensamiento entre los cristianos debiera ser refrenado, de modo que el pecado que ha ocurrido, y el arrepentimiento que ha sido ofrecido, puedan ser procesados lo más limpiamente posible. Si se descubre algo más adicionalmente, o si el arrepentimiento no ha sido completo, entonces eso se puede tratar de manera apropiada, en otra oportunidad. Pero por el momento, confíe en la labor que están cumpliendo los responsables de dar cuenta de la situación. Esta es una oportunidad para ver claramente el camino que lleva al pecado. No debemos complacernos en mirar los efectos devastadores del pecado en otra persona. Dios nos enseñará lecciones de justicia y humildad a través de un ejemplo de fracaso. Ver a Dios llevar a cabo una obra de restauración es, en efecto, algo maravilloso. La palabra nos anima a todos. Si confesamos nuestros pecados, el Dios es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Salmo 133:4. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Debemos agradecer a Dios que está renovando las vidas quebrantadas y trayendo sanidad y santidad a su iglesia. La obra esencial de Dios en este mundo es descubrir, a través de la convicción del Espíritu Santo, a las personas en las que Él pueda trabajar, pecadores a los que pueda convertir, cristianos a los que pueda restaurar, e iglesias donde la gracia de su restauración pueda traerlos en medio de las tinieblas. El Espíritu Santo puede obrar a través de nosotros para traer vida donde ha habido muerte, e integridad donde ha reinado la irresponsabilidad. Con el Espíritu Santo podemos rescatar una reputación piadosa de un escándalo deshonroso. Recuerde que la obra de Cristo está siendo hecha. Recuerde que su pueblo es apoyado por su amor leal. Recuerde que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Recuerde que Dios construye su iglesia con personas imperfectas, pecadoras, que son recibidas como miembros en su cuerpo, porque ellos han puesto sus pecados a los pies de la cruz. Debemos tener ahora un compromiso abierto al futuro, al nuevo líder que Dios enviará, y a las personas que nacerán en la familia de Dios. Este no es el tiempo de retroceder, sino de cerrar filas, no es tiempo de enseñar un puño de rebeldía, sino de extender la mano a otro en amistad y apoyo. Este es el momento para que usted sea lo que fue llamado a ser, y para lo cual ha sido salvo, es decir, un miembro sanador del cuerpo de Cristo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:25, 32. Bosquejar un plan para la restauración. Las cosas no se veían bien para el rey David. Efectivamente, una buena palabra para describir su situación habría sido desesperanza. Sin embargo, pongamos atención a la siguiente conversación, en 2 Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios tiene un camino de regreso, Él tiene un plan para su situación. ¿Por qué debiera haber un plan disponible para restaurar a los que han fracasado?
Recibo muchas cartas, pero muy pocas tan significativas como la que recibí recientemente. Uno de nuestros ministros fue sorprendido en un enredo moral. El culpable era la pornografía de la Internet. Cuando las cosas se manifestaron, él admitió, se arrepintió y estuvo bajo un proceso de disciplina restauradora. Su humildad y respuesta han sido ejemplares. Aquí hay algunos extractos de su carta. He considerado cuidadosamente mi experiencia durante el año pasado. Algunas de las lecciones que he aprendido son las que el Señor ha estado tratando de enseñarme a través de mi vida. Aun cuando esto podrá parecer básico a ustedes, quisiera compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida, y una vez más agradecer a usted y al presbiterio por su bondadoso y piadoso liderazgo. Aquí hay algunas cosas que he aprendido. Necesito contar siempre con un confidente cercano y amigo que pueda proveerme un lugar seguro para cualquier cosa, que deba compartir y confesar con confidencialidad permanente, de manera que sepa siempre que esa información es privilegiada. Debo dar autoridad a este amigo, y él debe poseer la determinación de confrontarme y desafiar cuando sea necesario, aun cuando sea doloroso para los dos, y especialmente si se necesita una confesión y responsabilidad mayor. Siempre debo confesar el pecado rápida y completamente. No debo esconder nada. El pecado florece encubierto pero no sobrevive a la luz. Debiera exponer regularmente y con frecuencia mi caminar espiritual y mis metas ministeriales, con mis compañeros y superiores en el ministerio. Los ingredientes clave para el éxito espiritual son el trabajo duro y un enfoque único. La inocencia no llega a ser una virtud hasta que es puesta a prueba. El carácter se desarrolla solamente a través de las pruebas. Debo estar a la expectativa y estar preparado para las pruebas en todo tiempo. Los altos límites morales no son optativos para un líder cristiano efectivo, especialmente en asuntos relacionados con el sexo, y lo que permito que mi mente vea, lea y piense de la vida. Nunca debiera formar un hábito de algo que no quiero que todos los demás lo sepan. Como hombre soltero, necesito relaciones personales, cercanas y actividades con otros hombres solteros, para obtener ánimo y responsabilidad. Nunca minimizaré las incitaciones interiores del Espíritu Santo. Obedecer siempre, aun cuando sea doloroso, inoportuno o aparentemente trivial. Buscaré tutores y la crítica de ellos, respecto de mis mejoras necesarias. No trabajo bien solo. Necesito asociados y relaciones ministeriales que tengan las mismas o similares metas. Su carta concluyó con estas palabras: gracias por su oración continua por mi ministerio, mi carácter, con el cual siempre viviré las lecciones que él me enseña. Leí su carta y me sentí agradecido con nuestro Dios, que redime y ama, y da a los individuos otra oportunidad. Los líderes como este, que caen, pueden crecer y servir otra vez. Cuando lo hacen, tienen un gran tesoro en sus manos, una enseñanza moral saludable, coraje y un corazón renovado. Dios lo bendiga, y a todos los que son como él. Las Asambleas de Dios tienen un programa de rehabilitación de 2 años, que está disponible para aquellos ministros que están dispuestos a completar este proceso. Sin embargo, no siempre resulta en una restauración completa del ministerio. Una mejor estrategia es la prevención. Considere esto pacto de ética sexual para el ministro, Enrichment 2004-50, con la sugerencia que los ministros deben guardar los pactos firmados y se deben dar copias a los oficiales de la Iglesia. Preámbulo. Como un discípulo de Jesucristo, llamado por Dios para proclamar el Evangelio y optado por el Espíritu Santo para ministrar a la Iglesia, me dedico a cumplir mi ministerio de acuerdo a las pautas y principios éticos establecidos en las Escrituras, en este pacto, para que mi ministerio sea agradable a Dios, mi servicio, sea beneficioso a la comunidad cristiana, y mi vida, sea un testimonio al mundo. Pacto. Como un ministro llamado a servir a Dios y al pueblo de Dios, me comprometo a las siguientes normas de conducta ética, por las cuales soy responsable ante Dios, ante mis colegas, en el ministerio, y ante la Iglesia a la cual sirvo. Demostraré integridad sexual en el ministerio, al entender, respetar y observar los límites de la conducta sexual, como se define arriba. Nutriré mi salud física, emocional y espiritual, mantendré buenas amistades, y edificaré firmes relaciones personales con mi cónyuge y familia. Desarrollaré relaciones con Dios, con mi cónyuge y con amigos cercanos que me animen en mi responsabilidad y me protejan contra la tentación. Reconoceré el poder especial que se me ha proporcionado en la oficina pastoral y nunca abusaré de ese poder de manera que viole la personalidad de otro ser humano, asumiendo responsabilidad de mantener los límites de las relaciones con el personal de la Iglesia, reconociendo siempre que el miembro de la congregación está en una posición vulnerable. Evitaré toda forma de explotación sexual o de acoso en mis relaciones profesionales y sociales, aun si otros invitan a tal comportamiento o participación. No buscaré ni aceptaré favores sexuales. Ejerceré un buen juicio en mi conducta profesional y privada al evitar situaciones que sugieran la apariencia de mala conducta sexual. Asumiré la responsabilidad de informar cualquier evidencia confiable de mala conducta sexual en otro ministro, a la persona adecuada o al comité. Me someteré a las políticas y a los procedimientos de la Iglesia, cuando haya surgido una acusación de mala conducta sexual, reconociendo la importancia de la justicia y de los debidos procesos.
Conclusión. Mientras busco cumplir mis responsabilidades como ministro, me esforzaré por personificar el liderazgo de siervo en todas mis relaciones personales y modelar mi vida y ministerio siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Firma barra inferior 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 barra inferior. Fecha barra inferior 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 barra inferior. Las consecuencias de un fracaso moral. En cualquier momento en que me sienta vulnerable a la tentación sexual, encuentro útil repasar los efectos que pudieran tener mis acciones. Haga una lista aquí de por lo menos 20 maneras en las que el fracaso moral podría afectar su vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,